Muy buenos días, criaturas mágicas. En este vídeo vamos a hablar del origen de Halloween, porque Halloween, como toda festividad, tiene un origen y en este caso está relacionado con una festividad celta que pronunciaremos Samhain o Samaín, pero cuya pronunciación real es algo parecido a Samhain o Samhain. Como llevo toda la vida llamándolo Samhain, vamos a seguir llamándolo así, pero para que sepáis que seguramente lo llevamos pronunciando mal muchísimo tiempo. Samhain, correctamente, como hemos dicho, es el origen del Halloween que conocemos ahora y era una festividad dirigida a la cosecha. Ahora resulta que Halloween es una festividad que se celebra repartiendo caramelos y disfrazándose de cosas terroríficas. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo acabó por llamarse Halloween si la festividad principal se llamaba Samhain? Todo esto nos va a llevar a saber por qué octubre se llena de calabazas, cuál es el origen cultural y religioso, cómo se celebraba y también cómo se celebra ahora tanto a nivel comercial como a nivel de brujitas. Vamos a verlo. Sabemos que Halloween se celebra en octubre. Es, digamos, un acontecimiento mundial que se celebra el 31 de octubre en todo el mundo. Estamos hablando de Halloween. Pero si nos centramos en Samhain o Samhain, se celebraba en el hemisferio norte el día 31 de octubre. Duraba 3 días y 3 noches. Porque para los celtas el día 1 de noviembre era su año nuevo. Sin embargo, en el hemisferio sur, si hacemos caso a la adaptación que se hizo para que coincidieran las cosechas y los sábados en el hemisferio sur, se celebraría la noche del 30 de abril hasta el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque la cosecha que da paso al invierno en el hemisferio sur tiene lugar en ese mes. Sin embargo, hemos visto que Halloween se celebra el 31 de octubre en todo el mundo, como que se quedó esa costumbre. Halloween es una fiesta precristiana, tiene origen celta y en los pueblos nórdicos y en los pueblos galeses y toda esta zona ha estado influenciada durante el pasar de los años por diferentes culturas, se han ido cambiando y adaptando a los tiempos las costumbres, pero tened en cuenta que llevamos desde el año más o menos 500 a.C. celebrando esta fiesta. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Debemos saber que los celtas centraban su calendario en 8 sábados, que estaban clasificados según las cosechas del año. Hacemos un repaso rápido. Los celtas dividían su calendario en 2 etapas, la etapa oscura, que comprende Samhain, Yule, Inbol y Costara, y la fase luminosa, que comprende Beltane, Liza, Lamas y Mabon. La fase oscura está determinada por el triunfo de la oscuridad sobre la luz, es decir, empieza en Samhain. Esto significa que a partir de ahí los días son muy cortos, las noches muy largas, hace frío. La etapa oscura empieza entre octubre y noviembre, se llama Samonios, y la etapa luminosa empieza entre abril y mayo y se llama Giamonios. Esto es al revés en el hemisferio sur. Así es como coinciden las estaciones y las cosechas. Para entender mejor cómo derivó Samhain en Halloween, vamos a ver cómo celebraban los celtas esta festividad. Las hogueras eran un elemento muy importante en la festividad de Samhain. Samhain significa el final del verano y tiene una característica como de preparación. ¿Por qué? Porque aquí se preparaban los campos, se quemaba la maleza y se quemaba la paja y se preparaba toda la tierra para la siguiente cosecha. Además se hacían las hogueras aprovechando para quemar todos estos rastrojos para ahuyentar a los malos espíritus, ahuyentar a la enfermedad y que el ganado estuviese sano. Hay que saber que durante la noche de Samhain el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos es más fino, por eso se hacían varias cosas para ahuyentar a los malos espíritus. Aprovechando esta conexión espiritual,
se realizaban rituales de adivinación. Normalmente los chamanes o los druidas, dependiendo del pueblo, hacían rituales de adivinación para saber cómo iba a ir la siguiente etapa. Estos druidas se disfrazaban con pieles de animales, cabezas de animal, para asustar a los malos espíritus. Ellos tenían que dar más miedo que un fantasma. Los historiadores presuponen que los celtas realizaban sacrificios de animales durante esta época. Coincidía también con que no podían guardar todo el ganado durante el invierno porque tenían los alimentos justos para pasar el invierno. Entonces sacrificaban parte de ese ganado para aprovechar su carne y sus pieles y aparte como ofrendas a los dioses. Aquí vienen las ofrendas. ¿Qué más ofrendas se hacían en Samhain? Se colocaba comida, se colocaban dulces fuera de las casas para tentar a los espíritus que cogiesen esos dulces y así no entrasen dentro de las casas. Era una especie de sistema para ahuyentar a los malos espíritus. Además, las calles se intentaban iluminar con velas, porque así los espíritus que estaban perdidos eran capaces de ver la luz y seguir su camino. Aquí viene algo que seguro que te puede sonar. Los niños iban por las calles disfrazados y cantando de casa en casa. Esto lo hacían para ahuyentar a los malos espíritus, pero llevaban máscaras para evitar que estos les poseyeran. Era una forma de proteger a los niños y curiosamente se parece mucho a lo que se hace actualmente en Halloween. La parte más folclórica de esta celebración eran las hadas. Los celtas creían en las hadas, en los duendes y en este tipo de criaturas que no se sabe si son buenas o malas. Se creía que el 31 de octubre los caminos que conducían a los reinos de las hadas estaban abiertos para que ellas pudiesen atrapar a hombres para convertirlos en sus maridos mortales. Y seguro que te sigues preguntando, ¿pero y las calabazas? ¿De dónde vienen? Cuando se celebraba Samhain en Europa, aquí predominaban los nabos, entonces se tallaban caras en los nabos y se colocaban velas dentro para, como hemos visto, iluminar el camino de los difuntos, para que encontrasen la paz. Pero claro, como sabemos históricamente, muchos europeos emigraron a América, se fueron de Europa hasta América. ¿Y qué había allí? Pues no había nabos, había calabazas. Y ahí fue como había tantas calabazas que se cambió el nabo por la calabaza, se vaciaba, se tallaba una cara y se colocaba una vela dentro. Y así es como conseguimos las calabazas actuales de Halloween, ese es su origen. Actualmente no hay ni una festividad de Halloween ni un supermercado que no te venda calabazas o calabazas de plástico con caras llenas de caramelos o, como ocurre en otros países, directamente los niños tallan calabazas para colocar velas dentro. Pero esto no es tan lineal y tan sencillo como parece, no pasamos de los celtas a la actualidad tan rápido ni tan fácil. Los romanos tuvieron también mucho que ver con lo que conocemos ahora como Halloween. Curiosamente, ellos tenían una festividad que se llamaba la festividad de la diosa Pomona, que era la diosa de la agricultura y de las frutas y verduras. Y curiosamente se celebraba cerca de estas fechas también, coincidiendo obviamente con la cosecha. Es que la cosecha era lo mismo para todos, fueras celta o romano. A Pomona se la representa con una cesta llena de manzanas o llena de frutas, por ejemplo. Como curiosidad, ambos pueblos fueron coetáneos y convivieron. Aprovechaban y celebraban esta festividad juntos y cada pueblo ponía parte de su folclore, parte de su cultura. Por eso las manzanas también son muy importantes en Halloween, porque seguro que te suenan las manzanas caramelizadas. Pero aparte de los romanos, también el avance del cristianismo hizo su mella en esta festividad. Los pueblos romanos fueron cristianizándose y también ocurrió así con otros pueblos gaélicos como los celtas. Uno de los movimientos maestros de la cristianización de las festividades como Samhain fue en el siglo VIII. El Papa Gregorio III hizo modificar, atención, la fecha del Día de Todos los Santos del 13 de mayo al 1 de noviembre. De esta manera, al coincidir la festividad de Todos los Santos con Samhain, se iba cristianizando poco a poco a los pueblos celtas y ambas tradiciones se juntaban. Entonces,
¿De dónde viene la palabra Halloween? La etimología es bastante sencilla en este caso. Al Día de Todos los Santos en inglés se le conoce como All Hallows Day, a la víspera de Todos los Santos se le conoce como All Hallows Eve y de All Hallows Eve viene Halloween. Ya instaurado el cristianismo y habiéndose difuminado Samhain y convirtiéndose en lo que conocemos como Halloween, ¿cómo pasó esto a América? Como hemos explicado con el cambio de nabos a calabazas con la Gran Hambruna en 1845. Muchos irlandeses, escoceses e ingleses fueron a Estados Unidos y a Canadá, más de 1 millón. Obviamente se llevaron sus festividades y creencias con ellos y una de ellas fue Halloween o Samhain. Era una manera de no olvidar sus raíces y de sentirse un poco más como en casa. Ahora, sabiendo todo esto, y en el artículo que os dejo en la descripción cuento más cositas y más detalles sobre este cambio de festividades y esta evolución, ¿qué tienen que ver las brujas en todo esto? ¿Por qué a Halloween se le llama la Noche de las Brujas? Un principal motivo es porque se decía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más estrecho. Entonces las malas lenguas decían que las brujas aprovechaban justo esa noche para invocar demonios y espíritus malvados. Pero nada más lejos de la realidad. Para las brujas, la noche de Samhain es muy sagrada. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el velo entre el mundo de los vivos y los muertos es más fino. Y es una buena oportunidad para sentirse más cerca de los ancestros, de la gente que ya no está con nosotros. Es más, algunas brujas incluso consiguen hacer consultas a esos ancestros. ¿Y ahora las brujas cómo celebran Samhain? Bueno, en la descripción de este vídeo te dejo un artículo sobre cómo hacer un pequeño altar casero para celebrar esta noche tan especial. Además, también encontrarás muchísimos más datos sobre el origen de Halloween, sobre todas las culturas y folclores que influyeron durante el tiempo en esta festividad y además también puedes encontrar más información sobre otros sábados. Espero que te haya gustado este pequeño resumen de la historia y del origen de Halloween. Dale like al vídeo, suscríbete para más vídeos como este y en los comentarios puedes contarnos cómo celebras tú Halloween, cómo se celebra Halloween en tu país o en tu casa. Que tengas un día muy mágico.